Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar acerca de la evolución de la teoría atómica. Entonces, los puntos que vamos a estar abordando son la radiación y el modelo de Rutherford, la radiactividad natural, la radiactividad artificial. Vamos a hablar acerca del modelo atómico actual y del modelo atómico de la mecánica cuántica ondulatoria. Y también vamos a estar viendo algunos números cuánticos. Entonces, en una primera etapa, los filósofos griegos, Leucipo, Demócrito, ellos trataron de definir en alguna medida lo que era esa partícula más pequeña y en ese entonces se pensaba que era indivisible, ¿verdad? Entonces, de esa manera, a esa partícula más pequeña, indivisible, los filósofos griegos Leucipo y Demócrito le denominaron átomo. Y después, más recientemente, aparece el modelo atómico de Dalton. Entonces, algunos postulados de la teoría atómica de Dalton, que datan de 1808, dice que la materia está compuesta por partículas que son indivisibles y pequeñas y que se denominan átomos, que hay diferentes clases de átomos y que cada clase posee un tamaño y unas propiedades que son características. Entonces, estas fueron las observaciones de un maestro inglés que era John Dalton. Entonces, cada clase de átomo corresponde a un elemento distinto. Todos los átomos de un elemento son idénticos. En el cuarto punto, entonces, Dalton dice que los compuestos químicos puros están constituidos por átomos de distintos elementos combinados entre sí mediante relaciones sencillas. Y dice en el punto quinto, John Dalton, que las reacciones químicas consisten en la combinación, separación o reordenación de átomos. Los átomos permanecen inalterados en cualquier transformación. Y es importante aclarar que en las transformaciones químicas no hay un cambio en la estructura atómica, pero sí puede haber un cambio en las características del átomo en las reacciones nucleares. Roentgen, Becquerel, Marie Curie, entonces Wilhelm Röntgen descubre los rayos X. Entonces, todo esto sucede en los finales de los años 1800 y también Henry Becquerel eh, determina que el uranio emite algo. Entonces, finalmente, Marie Curie va descubriendo la radiactividad. Posteriormente, entonces, se va descubriendo el electrón, se construye este aparato que se puede observar acá, un tubo de rayos catódicos, donde lo que se hace es hacer pasar un flujo de electrones y en este punto de acá se coloca un campo magnético. Entonces, se colocan cargas positivas y cargas negativas y se observa que este rayo, este rayo que en ese entonces no se conocía que era el electrón, se desviaba en el sentido esperado para aquellos compuestos cargados negativamente. Entonces, de esa manera, como cuando se colocaba una carga negativa, este rayo era repelido, entonces debía ser de carga negativa por la ley de Coulomb, porque cargas iguales se repelen y cargas de signos opuestos se atraen. Entonces, al colocar una carga negativa, repelía a estos rayos de electrones. Y al colocar una carga positiva, eso atraía este rayo de luz. Entonces, de esa manera se determinó que la carga de esta partícula
era negativa y se les denominó electrones. Entonces, Thomson llegó a la conclusión al observar que esas desviaciones, entonces pudo determinar los rayos catódicos viajan en línea recta y son materia. Tienen carga negativa, ¿por qué? Porque viajan del lado negativo hacia el lado positivo. Se comporta como una partícula, entonces, con carga negativa. eh, Son desviados por campos eléctricos y por campos magnéticos. Una carga eléctrica negativa lo desvía en un sentido esperado para compuestos cargados negativamente. Y también producen sombra cuando viajan a través de un cuerpo. Entonces, eso significa que los electrones tenían una cierta cantidad de materia y al pasar por un molinete podían mover ese molinete, lo que indicaba también que tenía materia. También en este tipo de experimento, entonces en un tubo de rayos catódicos, Eugene Goldstein en 1886 lo que hizo fue realizar ese experimento, pero él observó que aparte de ese flujo de cargas negativas, también había un flujo de rayos que se desplazaban en el sentido opuesto. Entonces, por esas características, esas partículas deberían de tener carga positiva. Entonces, él le denominó a estas partículas, a estos rayos positivos, le denominó protones. ¿Sí? Sufren desviación por campos eléctricos y magnéticos. Los protones transportan carga positiva y la relación entre la carga y la masa es menor al valor obtenido por los electrones. Depende también mucho del gas que está contenido en el interior de los tubos de rayos catódicos. Röntgen, estudiando los rayos catódicos, entonces él observó que una lámina que estaba a cierta distancia emitía una fluorescencia verdosa. Y eso, por supuesto, le llamó la atención a Wilhelm Röntgen en el año 1895. Con estos trabajos, entonces, era obvio que el modelo atómico de Dalton, en una esfera con esas características, ya estaba desechado porque se descubrió que tenían cargas, que el átomo tenía tanto cargas positivas, así como también cargas negativas. Y entonces J.J. Thomson propuso el modelo atómico que se puede observar acá en la parte inferior derecha. Entonces, este modelo es conocido como el modelo de Budín de pasas. Entonces, cargas positivas y cargas negativas incrustadas en una esfera. Ese fue el modelo de átomo que propuso Thomson. Entonces, posteriormente, primeramente se descubrió el electrón, después se descubrió el protón con carga positiva y finalmente se descubrió el neutrón que no tenía carga. Entonces, James Chadwick bombardeó una lámina de berilio con partículas alfa y observó por parte del metal una radiación que tenía una muy alta energía similar a los rayos gamma. Y estudios posteriores demostraron que esta radiación estaba compuesta por partículas neutras de masa que era un poco más elevada que los protones. Y así se descubren, James Chadwick en el año 1932 descubre también que en el átomo estaban presentes otras partículas que no tenían carga y entonces se les denominó neutrones. Entonces, de esa manera, en cuanto al descubrimiento del núcleo atómico, eh, pocos meses después de que Röntgen descubriera los rayos X, Henry Becquerel observó que unas placas fotográficas se ennegrecían cuando estaba en contacto con algunas sales de uranio. Entonces, de esa manera, accidentalmente,
descubrió la radiactividad, ¿sí? Y ese hallazgo le llevó a Marie y Pierre Curie, bueno, a determinar que también otros elementos emitían este tipo de radiación y fueron llamados polonio y radio. A estos elementos radiactivos se desintegran en algunos casos espontáneamente y emiten radiaciones alfa y radiaciones beta y gamma. Las radiaciones gamma son radiaciones neutras que no tienen carga. Posteriormente, Max Planck hizo observaciones en el campo de la radiactividad. Él cuantificó la radiación electromagnética, que en este caso fue vital para futuras observaciones, para futuras investigaciones en el área atómica. Entonces, cuando la emisión radiactiva de un material de uranio pasa a través de un campo eléctrico, esto se divide en tres tipos de radiaciones. Radiación alfa, radiación beta, alfa. La radiación alfa tiene carga positiva, la radiación beta tiene carga negativa y la radiación gamma no tiene carga. Entonces, Rutherford entonces disparó las partículas alfa de carga positiva a través de una lámina muy delgada de oro. Y él hizo algunas observaciones que fueron muy importantes para el desarrollo del modelo atómico. Entonces, observó que la mayoría de las partículas alfa, como se puede observar acá, atravesaban esta delgada lámina de oro. Entonces, de ahí determinó que el átomo estaba compuesto por una gran cantidad de espacio vacío y algunas partículas eran desviadas de su trayectoria. Aproximadamente una de cada 10.000 partículas se desviaban desde su trayectoria, o sea, directamente chocaban y rebotaban de la lámina de oro. Entonces, a partir de ahí determinó que tenía que haber algo muy denso para que produzca ese efecto de rebote. Entonces, hay un núcleo. Él determinó que había un núcleo bastante denso con el cual estaban chocando y rebotando entonces esas partículas alfa. Entonces, Rutherford postuló algunas observaciones. Entonces, el átomo está formado por una región positiva. ¿Por qué era positiva? Porque repelía las partículas alfa positivas. Entonces, a esa porción positiva con el que está chocando sus partículas alfa le denominó núcleo y determinó que la mayor parte de la masa atómica del átomo se concentra en el núcleo. Es decir, que la masa atómica depende directamente del núcleo. El átomo es mayoritariamente espacio vacío y los electrones tienen partículas negativas que se mantienen girando en torno al núcleo atómico. Entonces, algunas curiosidades, el espía ruso, entonces, Alexander Litvinenko fue asesinado con un átomo, con un elemento radiactivo, en este caso, el polonio 210, supuestamente por investigar el asesinato de una periodista. Y se puede observar que al ser envenenado, eso entra en el sistema y produce automáticamente cáncer y otras afectaciones. Entonces, los materiales radiactivos son peligrosos. La tecnología atómica, por otra parte, si es bien utilizada, representa un gran avance para la humanidad. Entonces, tanto para la aplicación de la ciencia, la transformación en unas teorías entonces mucho más relevantes para toda la humanidad. Entonces tenemos el modelo atómico de Bohr, entonces estudiando el espectro del hidrógeno, que es el átomo más simple que existe. Entonces, como el hidrógeno tiene solamente un protón en el núcleo y un electrón que gira a su alrededor, entonces Niels Bohr pudo determinar específicamente
la energía necesaria y lo hizo en forma bastante precisa. Dijo que los electrones giran en torno al núcleo en órbitas circulares fijas, que solo están permitidas ciertas órbitas, aquellas cuya energía tiene ciertos valores restringidos. El salto de un nivel de energía inferior a un nivel de energía superior absorbe energía y el salto de un electrón de un nivel de energía superior a uno inferior entonces emite energía en forma de radiación electromagnética. Entonces, la explicación de Niels Bohr era bastante efectiva para poder explicar el átomo de hidrógeno, pero eso no se aplicaba para los demás átomos más complejos, por lo que tuvo que ser desechada. Entonces las nuevas ideas sobre el átomo están basadas en la mecánica cuántica y el propio Bohr ayudó a desarrollar. Entonces lo que Niels Bohr había propuesto era que, como Rutherford lo había determinado, se encuentra acá el núcleo atómico y dijo que los electrones se encuentran girando en órbitas circulares elípticas a cierta distancia constante del átomo. Entonces, cuando absorbe energía el electrón, entonces se va de un nivel de energía inferior, por ejemplo, nivel 2, a un nivel 3. Y cuando emite energía, entonces, o sea, regresa al nivel inferior de energía. Entonces, del nivel 3 a nivel 2, entonces emite energía en forma de radiación electromagnética. Entonces, estas eran las características del átomo de Bohr que era aplicable al átomo de hidrógeno, pero no era aplicable para los átomos más complejos. La idea del átomo que tenemos actualmente es más o menos así, donde los protones y los neutrones se encuentran en el núcleo. Los protones tienen carga positiva y los neutrones no tienen carga. Los electrones, que son los que participan en las reacciones químicas, se encuentran entonces alrededor del núcleo atómico. Y el electrón, como vimos anteriormente, tiene carga negativa. Entonces, John Dalton propuso la ley de las proporciones definidas. Los elementos químicos se combinan en proporciones definidas. Entonces, en algunos casos, nitrógeno con oxígeno, entonces una proporción 1:1, nitrógeno, dos elementos, dos átomos de nitrógeno con un oxígeno, entonces una proporción 2:1, o un átomo de nitrógeno y dos de oxígeno, una proporción 1:2. Siempre mantienen una proporción definida en base al compuesto del cual se trate. Entonces, esto que observamos acá es una ecuación química. Todo lo que está siempre a la izquierda, nosotros conocemos como reactivos. Y esta flechita que se coloca acá, entonces da los productos. Estos símbolos que se observan acá, entonces indican el estado en el que se encuentra. En este caso, tenemos en estado sólido, esta sustancia en estado líquido, esta otra sustancia en estado sólido y esta otra sustancia en estado líquido, pero posteriormente se evaporó. Entonces, esto que nosotros observamos acá se llama subíndice y esto que se pone enfrente se llama coeficiente. El estado de agregación, lo que está en rojo, sólido, líquido o bien gas, y la adición, entonces, que indica la combinación o la reacción entre estos dos compuestos. También, como consecuencia o resultado de estas reacciones, se puede emitir radiación ultravioleta, se puede emitir, por ejemplo, energía eléctrica, por ejemplo, puede emitir calor o puede precipitar. Entonces son todas las simbologías que se utilizan para representar una ecuación química. Entonces,
en resumen de todo lo que habíamos visto anteriormente, entonces la evolución de la teoría atómica, tenemos el modelo propuesto, por ejemplo, por John Dalton, entonces esferas de esa manera, posteriormente, debido a los descubrimientos, entonces, de que existen partículas cargadas, entonces Thomson eh, formula esta otra teoría, este otro modelo del átomo, entonces una esfera con cargas incrustadas en su interior. Después Rutherford, entonces lo que hace es determinar algunas características y propone que el átomo está formado fundamentalmente por espacio vacío y que tiene un núcleo bastante denso donde se concentra la mayor parte de la masa del electrón. Después, Niels Bohr calcula las órbitas, calcula efectivamente las órbitas de los electrones alrededor del núcleo y eso no es aplicable, eso no es aplicable para átomos más complejos que no sean el hidrógeno. Solamente el modelo de Bohr era aplicable para el átomo del hidrógeno. Posteriormente, Erwin Schrödinger, en el año 1926, entonces propone el modelo mecano-cuántico del átomo, ¿sí? E introduce los conceptos o el concepto de orbital atómico y algunas ecuaciones que permiten descubrir, que permiten determinar la posición de los electrones en el átomo. La radiación electromagnética, entonces, también juega un papel muy importante en el descubrimiento, en el desarrollo de la teoría atómica. Entonces, este era el modelo propuesto por J.J. Thomson y tenemos las partículas elementales, ¿verdad? Tenemos los protones y los neutrones que están presentes en el núcleo atómico. Los protones tienen carga positiva, los neutrones tienen carga negativa. Los neutrones tienen carga neutra, perdón, y los electrones se encuentran en el exterior del átomo y tienen carga negativa. Entonces son tres partículas, si bien es cierto que existen otras partículas, por ejemplo, los muones, los piones, los taones, es decir, varias otras partículas en el núcleo atómico, pero estas son las tres partículas más importantes dentro del átomo. Los protones, carga positiva, neutrones sin carga, se encuentran en el núcleo y el electrón, que es el responsable de las reacciones químicas, se encuentra en el exterior, como se observa ahí, y tiene carga negativa. Tiene carga negativa. El modelo de Thomson, el modelo de Rutherford, entonces, modelo de Thomson, budín de pasas, y el modelo de Rutherford que determinó que el átomo estaba compuesto por una gran cantidad de espacio vacío y un núcleo central que tenía la mayor o concentraba la mayor cantidad de la masa de los átomos. Entonces esas son las observaciones de Ernest Rutherford. Tenemos también algunas observaciones en este punto. Gracias a los tubos de rayos catódicos le debemos el descubrimiento de los electrones y los protones. Tenemos algunas preguntas que queremos dejarle. Entonces, ¿por qué no podemos tener una visión clara del átomo y nos tenemos que conformar con modelos? ¿Cómo pudieron nuestros primeros investigadores indagar sobre la estructura atómica? ¿Cuáles son las partículas más pequeñas que conservan las propiedades de un elemento? ¿Cuáles son las partes de un átomo y qué partículas están en cada una de ellas? ¿Por qué unos átomos se combinan con otros? ¿Qué partículas atómicas intervienen en la formación de enlaces? ¿Solamente los átomos se enlazan? ¿Las moléculas acaso también se enlazarán? ¿Qué científico desarrolló la ley de las composiciones definidas? ¿Podría indagar algunos aspectos importantes de su biografía? ¿Qué científico desarrolló la ley de las proporciones múltiples? ¿Podría indagar algunos aspectos importantes de su biografía?
En los compuestos CO2 y P2O3, ¿qué proporción en masa existe entre los dos elementos que lo constituyen? ¿Cuáles serán sus proporciones numéricas? El cloro y el oxígeno se pueden combinar de varias formas para estructurar compuestos diversos. ¿Podrían averiguar cuáles son esas y escribir qué resultan de dichas combinaciones? Indica además las proporciones numéricas entre los elementos mencionados en cada una de las fórmulas. Las cargas pueden ser de dos tipos, positiva y negativa. Las cargas de tipos opuestos se atraen, mientras que aquellas del mismo tipo se repelen. La carga eléctrica puede pasar de un cuerpo a otro por contacto, por inducción. Cuando menor sea la distancia entre dos cargas, mayores serán sus fuerzas de interacción, por supuesto, de atracción o de repulsión. ¿Por qué se dice que las centrales nucleares no son de todo ecológicas? Indica las formas en las que contaminan el ambiente. ¿Podrías comentar dos desastres ocasionados por el mal manejo de la energía nuclear? Menciona dos aplicaciones beneficiosas de la energía nuclear. ¿Qué es la tecnología atómica y qué objetivos persigue? ¿Cómo nos ayuda? Entonces, esas son algunas preguntas que dejo para poder responder y para poder ahondar un poco más referente a estas cuestiones que habíamos hablado en este video. Eso es todo desde ya. Muchas gracias.